Bien, retomamos entonces este diálogo en la columna de Filosofía y Política para los uruguayos y las uruguayas en el exterior a través de Fogón en Fogón, radiográfica, pero que también acá en Uruguay se escucha y ya hicimos una primera serie de columnas con la magíster Rosana Cascudo que abordamos también este tema, pero con Pablo, que ya nos conocemos hace muchos años, cumplimos el mismo día y tenemos una afinidad en estos temas de la reflexión filosófica, estamos como tratando de desagregar otros aspectos, ¿no? Y entonces quizás de la columna anterior te quedaba algo que me querías decir antes de dar curso a esta columna. Bueno, en ese raconto un poco que realizaba, este, bueno, dar cuenta de que un poco el devenir de los propios planteos de la reforma educativa han tenido una lógica de filtración, incluso por medio de la prensa. O sea, los docentes, en vez de enterarnos en diálogos directos con las autoridades, nos hemos ido enterando por medio de la prensa de estas modificaciones. Muchas veces hay incluso una medición de reacciones públicas que en las zonas, si se quiere, más disparatadas de la propuesta, más fuera del sentido común, pensando en nuestra propia tradición cultural, después hemos visto cómo hay una manera de atenuar esa propuesta, ¿no? Y esto es lo que fue sucediendo, ¿no? Yo les contaba en el primer bloque que se reduce filosofía de 4 a 3 horas y se elimina de sexto como asignatura. Entonces, unas semanas después, unos días después, aparece un documento, ahora sí ya con ese estatus de preliminar pero final, ¿no? Va a ser el documento que finalmente baje a la consideración de las asambleas técnico-docentes, en donde en cuarto año aparece argumentación como una materia optativa. Entonces, acá también es importante esta consideración. Primero que argumentación es una unidad obligatoria dentro del actual programa de quinto año. O sea, una unidad, un enfoque que era obligatorio, pasa a ser optativo. A su vez, compite porque es así, se plantea como una competencia en donde los alumnos, bueno, van a tener que optar, por ejemplo, entre hacer educación física o argumentar, ¿no? O tener astronomía. Recordemos que Sí, hace unas también décadas, astronomía ha bueno, estado puesta. la colocan en un lugar de optativo hace unas décadas, unos cuantos años, más de unas décadas. Carl Sagan nos envió una carta acá cuando Mercader, estando al frente del Ministerio de Educación y Cultura, se había planteado la eliminación de la asignatura astronomía. Ahora aparece astronomía, educación física, argumentación, como posibles asignaturas optativas, ¿no? Pero además se le agrega, y esto me parece que es una consideración importante también, a este enfoque de argumentación, el nombre completo es debate y argumentación. Y esto está vinculado a unos torneos de debate que la ANEP ha llevado adelante en estos últimos años, en donde el enfoque además tiene que ver con debatir para vencer al otro, ¿no? Hay una perspectiva incluso con premiación en esos torneos. Claro, no aparece ni siquiera este enfoque desde un lugar que es busquemos los diálogos con posibilidades de consenso, presentando en la que nos argumentos. construimos conjuntamente en el reconocimiento de la verdad o de lo que hay que... Exacto. Hay premiación con ganadores, e incluso es muy curioso que en su primera edición lo gane un colegio privado, ¿no? Partiendo esta propuesta incluso desde la propia Administración Nacional de Educación Pública, se premia un colegio privado en este torneo de debates. Esto ingresa ahora en la malla curricular. Y a su vez en sexto año se coloca epistemología, ¿no? Como posibilidad de ser dictada por un profesor de filosofía. Recordemos que epistemología forma parte del programa de quinto año también de filosofía de manera obligatoria. O sea, hay un desguace de la asignatura y se quita la que contiene mayor incidencia en términos sociales, ¿no? La asignatura de sexto en su programa contiene ética, filosofía política, derechos humanos, o sea que los adolescentes, en el momento ese en el que están a punto de entrar en la vida democrática, de participar activamente y no solo desde el voto, tienen la posibilidad en nuestro sistema educativo de discutir sobre conceptos como libertad, igualdad, justicia distributiva, problematizar lo que los transforma en sujetos críticos capaces de resolver problemas también en el mercado, en la sociedad, la cultura y la política. Porque es eso lo que uno quizás se pregunta, ¿no? Acordando de que estamos en un mundo en cambio y es necesario situar a la educación con la dinámica propia de responder a ese mundo en cambio, hay un dilema, si es simplemente para adaptarse funcionalmente, ¿no? Y también a la inmediatez, o para generar sujetos que puedan trastocar ese mundo en cambio en función de la propia sociedad, en función de la
del propio ser humano, digamos, ¿no? Y es ahí donde se generan quizás los problemas de menor fundamentación y sustentación que se le está viendo a la propia estructura de la reforma en este aspecto, digamos, ¿no? Y esto que tú decís que se desguaza la filosofía, en todo caso se ve que, bueno, epistemología, argumentación, podrían ser dimensiones funcionales a un objetivo más que a generar las condiciones para, Claro. digamos, ¿no? Claro, y de la propia concepción, a ver, acá evidentemente el planteo que vos estás señalando, Nelson, tiene que ver con también visiones diferentes de la Sí, construcción sí. de ciudadanos, de sujetos, de sociedad, ¿no? Esta posibilidad de problematizar en el contexto inmediato en el cual nosotros vivimos, de formar parte de la polis, ¿no? Desde la reflexión, desde intentar una mejor vida en común, tiene mucho que ver con nuestra tradición cultural cuando pensamos la educación secundaria. Recordemos que, esto también es muy curioso, el año pasado se celebraron los 150 años del nacimiento de Bas De Rafa Ferreira, Ferreira, quien principal defensor, reivindicaba, ¿no? principal defensor Claro, hace un siglo de la claro, presencia de la filosofía en la educación media, ¿no? Desde secundaria, esta claro, sí, propia sí. concepción de formación del ciudadano, la propia NEP lo celebra en el 2022 y en el 2023 Sí, reduce y sí. recorta los contenidos de filosofía. Esto Lo que es pasa una es que, visión claro, reduccionista, que tiene algo que ver ujú, con lo que vos decís, porque también la propia concepción, como decía, de argumentación es un debate de competencia donde hay ganadores. sí, sí, El planteo de epistemología termina aterrizado incluso en una propuesta de filosofía de las matemáticas, de las ciencias duras, ¿no? sí, sí. Hay un tema que tiene que ver con el cortar el grosor de la pata, si se quiere, más social y más La dimensión de política, discusión sí, crítica y sí. reflexiva, de dimensión ética y política de la Ético y educación, política, claro, sí, que, sí. que además es por lo que nos reconocen en el mundo a los uruguayos, porque esto me Claro. parece que es importante, ya que nos están El escuchando también. diferencial de la democracia plena tiene que ver con eso. El Nuestra diferencial con república, la negociación, con la exacto, tolerancia, con la laicidad, con todas esas cosas que nos caracterizan, como tú decís, esa foto de presidentes y expresidentes claro, juntos, surge. que en el mundo aplauden a Uruguay. Sí, sí, Miren lo que puedan lograr en Uruguay. Está en la base esa foto, esta sí, sí. formación humanista, filosófica, de argumentación y de consensuar y de compartir a pesar de las diferencias un modo de concebir la república, ¿no? Entonces acá hay un golpe duro a ese modo de concebir lo mejor de nuestra tradición dialoguista. Totalmente. Está muy bueno lo que traes, Pablo, porque creo que es en base a esto, tanto tú como yo estamos insistiendo en espacios que compartimos de filosofía con otros y otras, se esté en el lugar que se esté institucionalmente, Exacto. tanto aportando a la reforma o cuestionando la reforma, que nos demos espacios dialógicos, argumentales para fundamentar, es altamente necesario y quizás la idea de esta columna, como de otros espacios y todo lo que tú estás haciendo en los medios, que es sumamente importante, provocan justamente esta reflexividad, porque en última instancia, ¿no? Esto que hemos estado viendo muchas veces, las democracias no son solo representación, no son solo participación. Para que exista una deliberación sustantiva, ¿no? Lo que dice Hannah Arendt, siendo una pesimista de la vida democrática, es que solo si hay reflexividad se sostiene esa capacidad de que la democracia no se autodestruya. Y entonces, este es un aporte, tampoco creer que la filosofía es el único aporte, ¿no? Hay gente que me ha dicho, No, bueno, claro, no, pero no cabe duda que estamos mutilando la capacidad claro, en la construcción educativa, digamos, ¿no? Entonces, para claro, cerrar bueno, este, sí, sí, decime, dale. no, para cerrar este módulo en torno a esto, ¿qué es lo que tú consideras que debería ser eh, provocado como cuestión crítica a este recorte, digamos, ¿no? Que no es simplemente el sostener las cantidades de horas que se sacan, ¿no? Y entonces, es decir, ¿qué es lo que tú ves en esta cuestión más sistémica de la construcción del proceso educativo, digamos, ¿no? En el cual la filosofía no solo no debe ser sustituida, sino el rol que cumple en esa construcción crítica. Bueno, lo primero es, un poco hemos girado en definitiva a lo largo de estos diálogos Ujú, sobre la cuestión del sentido de educar, ¿no? ¿Por qué y para qué educar? En definitiva debemos partir de esa pregunta que tiene mucho que ver con lo que también venimos ujú, planteando, ¿no? La formación del ciudadano crítico, reflexivo, autónomo. La filosofía ahí juega un papel central, las humanidades en general, ¿no? Cuando Martha Nussbaum, filósofa norteamericana, plantea justamente en un libro que, bueno, altamente recomendable, que refiere
a la educación sin fines de lucro y la importancia de las humanidades en la construcción de la democracia, justamente plantea lo central de la construcción de una sociedad que pueda permitir dialogar desde la construcción de valores, de argumentos, ¿no? De una ética argumentativa, de una formación ciudadana, desde los primeros años del sistema educativo, ¿no? De hecho, hay una expresión que coloca ahí Nussbaum que me parece muy interesante, que habla de que, bueno, aquellos sistemas educativos, aquellas políticas educativas que reducen el espacio de las humanidades, ella habla de un suicidio del alma de esa sociedad, ¿no? Entonces, Sí. es muy importante esta cuestión, ¿no? Del alma como ese espacio de la espiritualidad, digamos, de la cultura por De la la cultura. subjetividad que nos distingue como... Exacto, del saber por el saber. No, o sea, es lo que nos distingue, porque en realidad ya la propia tecnología, la evolución puede mostrar que muchas veces pueden ser sustituidas o les son comunes a otros espacios. Nos es propio. Entonces, en tiempos justamente, ¿no? de un pragmatismo miope, ¿no? Que termina asociado prácticamente siempre a utilidades materiales, a utilidades pensadas en el mundo del trabajo, acá tenemos la posibilidad de sopesar la construcción interna del sujeto, ¿no? Desde incluso pausas reflexivas, y desde ahí poder aportar al colectivo, ¿no? a una mejor vida en común. Entonces, el rol en ese sentido de la filosofía es fundamental. Yo creo que hay que apostar por su presencia, no en recortarla y reducirla, sino que aparezca tempranamente en el sistema educativo. Creo que sería bien interesante trabajar filosofía con niños desde primaria, poder trabajar en el ciclo básico una introducción a la ética, ¿no? Con los problemas que estamos teniendo de convivencia, de posibilidad de dialogar sobre los valores deseables de circular en una comunidad. Bueno, la apuesta fuerte debe ir en un sentido de humanizar cada vez más la formación educativa, ¿no? Más allá de los otros Te propongo, aspectos. Pablo, que en una tercera columna abordemos esto, ¿no? El cómo, el Perfecto, para qué, el desde dónde y el por qué de la filosofía. Te agradezco perfecto. entonces esta segundo encuentro.